Hoy estoy guapo, ¿eh? Bueno, se nota que estamos en agosto, ¿eh? Hoy concretamente, sábado 10 de agosto del 2024, la gente de la capital pues han emigrado a las playas, a las costas de España, bueno, hasta incluso a otros países, obviamente, a disfrutar de sus vacaciones, a descansar y desconectar. Y Madrid, mirad cómo está. 60 millones para tapar vergüenzas. Ese es el fichaje que ha hecho el FC Barcelona con Dani Olmo. Y me da mucha pena, la verdad, porque es un gran jugador. Es un gran jugador y lo ha demostrado en la Eurocopa. Y ha tirado del carro en el Leipzig. Me da mucha pena, la verdad. Y se han gastado 60 millones en el jugador. Qué auténtica locura. A lo mejor, pues sí, corresponde pagar 60 millones por Dani Olmo. Pero es que pobrecillo, porque encima seguramente que, como siempre hacen, joden y fastidian los fichajes, fastidian a los jugadores, y a Dani Olmo no le van a colocar en su puesto natural. Así que nada, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es sábado 10 de agosto del 2024, quedan muy pocos días, quedan 4 exactamente para que el Real Madrid vuelva a levantar otro título, en este caso la Supercopa de Europa ante el Atalanta en Varsovia. Ahí estaremos. Así que, como siempre digo, estamos llegando al estadio, dale a like y suscríbete, muy importante, y es gratis. Defíneme en una imagen la situación del FC Barcelona. Madre mía, es que qué auténtico silencio, ¿eh? Igualito que un día normal, por ejemplo en septiembre o en noviembre. Hay 4 coches, y los 4 coches son taxis, Ubers y autobuses. ¡Qué locura! Por cierto, ya sabéis, voy a sacar la entrada ahora, ya sabéis que todos los días que entro, pues pago el Tour Bernabéu, por lo tanto, si alguien quiere aportar alguna donación o lo que sea, pues bienvenida sea. Y si alguien lo hace, pues muchas gracias. Sábado 10 de agosto del 2024, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, hoy de la mano de todos vosotros y de Thibaut Courtois, ya plasmado en las entradas del Tour Bernabéu. Veremos a ver si me toca algún día a Hazard. No, Hazard no está en las entradas, que seguro que hay alguno que me pregunta, ¿pero está Hazard en las entradas? Bueno, un autobús que pasa por aquí, nosotros que en cuanto se ponga en verde, antes estaba en verde pero no me ha dado tiempo porque tengo que hacer la introducción, y en cuanto se ponga en verde, lo dicho, pues cruzaremos al otro lado de la zona de Concha Espina, hacia Plaza de Lima, y veremos la parte del Estadio Santiago Bernabéu, pues más cerca de lo que estamos viendo ahora. Poco que decir en esta zona. Ahí está la entrada hacia el Tour Bernabéu. La verdad que me dan ganas de cruzar porque no viene nadie, pero ahora todo puede ser que cruce y venga una moto eléctrica, un coche eléctrico, y ya pues la hemos fastidiado. Así que nada. Bueno, pues cruzamos, poco movimiento aquí, la verdad que creo que están desayunando ahora, o almorzando, porque es que no escucho ningún tipo de... ¡Ay! El bordillo ese, que me caigo, casi me hago una 15. Imagino que luego más tarde volverán a la carga, seguirán con los trabajos. Ahí podemos ver toda la armadura, toda la ferralla que han ido trayendo durante estos últimos días, ya totalmente montada, simplemente para encajarla en los agujeros que van creando con esa gran pilotadora que tenemos en la zona de Castellana. Aquí vais a ver ahora que está la puerta abierta. ¿Os acordáis cuando estaba la puerta ahí abierta, que no dejaba de entrar material? Es que anda que no ha pasado tiempo, desde que empezamos las obras. Silencio absoluto en los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu. La gente parece que viene de entierro, la verdad, y viene a ver el mejor estadio del mundo. Aunque siga en construcción, aunque siga en remodelación, pues hay que ser feliz. Siempre hay que venir con una sonrisa radiante en la cara y, bueno, pues a hablar con tus familiares, ¿no? Un poquito. Van aquí los dos y no hablan ni dicen nada. No, disfruta del estadio, hombre. Aquí estamos un día más en la esquina de la Torre B. Torre B totalmente envuelta por esa lona provisional, tanto en este lado de aquí como en el otro lado, a falta de empezar con el encendido de las pantallas. Esas puertas de acceso que tenemos en el Estadio Santiago Bernabéu, pues no quitarán esas lonas hasta que no enciendan las propias pantallas. ¿Qué más que decir?
pues ahí al fondo siguen nutriendo de material el interior. ¿Os acordáis que hemos visto movimiento en esa zona? Estaban picando, ayer creo que fue, estaban picando en esa zona. Y también hasta incluso hemos visto una hormigonera en este lugar, donde estaban hormigonando pues todo ese agujero, todo ese socavón que crearon en esta zona, y que poco a poco van a ir pues hormigonando para tapar y ya seguir con la construcción de ese nuevo parking que va a tener el Santiago Bernabéu en la zona de Castellana. Ahí tenemos las dos estructuras retroiluminadas, que de momento no se sabe nada de ellas. Lo que sí sabemos es que siguen ensambladas e instaladas en la parte central de la fachada y que por las noches se enciende, pero de momento no han elegido, o al menos si lo han elegido no lo sabemos. Estas son las dos que tenemos, la de la derecha, que la verdad que es más atractiva, ¿no? Yo la veo más atractiva que la de la izquierda, pero bueno, es que claro, la cosa puede cambiar por las noches. Aunque yo por la noche, las veces que lo he visto pues más o menos igual. Así que bueno, esperemos que decidan cuanto antes y sobre todo que ejecuten cuanto antes. Ahí vemos cómo empieza a asomar ya el sol, justo ya ahí rozando la fachada del Estadio Santiago Bernabéu, y nosotros que seguimos avanzando. Bueno, han encendido los motores, acaban de encender, creo que el motor de esa retrocargadora, ese tractor que está justo ahí. Vamos a asomarnos, ahí está. Acaban de encender el motor, así que ya parece que ha desayunado, por lo tanto van a volver a la carga. Mirad, ese es el material que decía yo que habían incorporado, justo metiéndolo en la ferralla que ya habían colocado en los diferentes socavones, agujeros que tenemos en Castellana. Eso es lo que van metiendo en la propia armadura ya colocada. Parece ser que es aislante que bueno, pues que luego por encima creo que echan el hormigón, creo, no me hagáis mucho caso, pero imagino que sí. Nos asomamos de nuevo aquí, ya sabéis que han creado una nueva zanja, esta zanja que conecta pues con este lugar, porque obviamente el agujero viene para acá, y veremos a ver si será para acometidas, tubos de gas, que todo puede ser que sea tubos de gas, después de pues bueno, ese accidente que tuvimos en esta zona. Así que veremos a ver qué es lo que van incrustando y metiendo durante estos próximos días. Como dije, me voy el martes a Varsovia, aunque el martes vendré a grabar, me da tiempo, porque el avión me sale al mediodía. Así que miércoles y jueves a lo mejor si vengo. Miércoles no vendré porque estaré en Varsovia, en el estadio, para disfrutar y reaccionar aquí en el canal al Real Madrid-Atalanta, final de la Supercopa de Europa. Han quitado este árbol. Que me acuerdo yo que me subía aquí y me apoyaba. Es que a lo mejor ya no estaba vivo. Qué cosas. Un saludo a todos los hondureños que estén viendo este vídeo y que suelen ver los vídeos de este canal. Bienvenidos a la zona de la Torre C, a Honduras, al Montículo de Honduras. Vamos dejando atrás la zona de Castellana. Ya se van despertando los trabajadores después de haber almorzado, haber metido energía para el cuerpo. Así que ahí podéis escuchar el movimiento de los tractores, diferentes maquinarias que tenemos aquí en la zona de Castellana para seguir con el proceso de construcción del nuevo parking del Estadio Santiago Bernabéu, donde ya sabéis que bueno, empezaron hasta hace 4 o 5 meses, así que por lo menos resta un año más. Pantallas completamente apagadas, seguimos hacia el fondo norte, que tenemos chicha ahí por ver. Seguimos, dale al like y suscríbete. Bueno, ya dejando esta imagen podemos observar que la zona de Rafael Salgado y Fondo Norte va quedando muy pero que muy bonita. Porque ya han ido plantando la nueva vegetación, han ido colocando las losas correspondientes para configurar todo el suelo de Rafael Salgado. ¡Ahí va! Y ha tirado la carretilla. Y ya sabéis que estos últimos días están trabajando
y han estado trabajando en la parte más cercana. ¡Ojo! La carretilla. ¡Ojo la carretilla cómo sube! Parece que está haciendo rally. Estoy flipando, yo no sabía que una carretilla podía hacer eso. Aunque bueno, es 4x4. Sí puede. Aquí está la excavadora. Bueno, lo que decía, voy al grano que si no me voy por los cerros de Úbeda. Tenemos la esquina de la Torre C. Estos últimos días están trabajando en esta zona, quitando todo el cemento pobre y ya cementando para colocar las nuevas losas, lo que digo, lo que configuran todo el suelo de Rafael Salgado. Estas losas han sido las últimas en colocarse. Además, antes de irnos a Asturias, vimos cómo colocaban ya en todo este espacio las losas correspondientes. Y aquí a la derecha, como ya conocéis, pues tenemos este nuevo jardín que obviamente necesita su mantenimiento, necesita su cuidado, como todo en esta vida. Si no riega las plantas, al final se marchitan. Es así de claro. Suena duro, pero es así. La vida no es dejarte llevar y ala, venga, que pase lo que tenga que pasar. No, hay que regarlo, siempre. Bueno, pues aquí tenemos las losas que van a ir colocando en el suelo de Rafael Salgado. La verdad que esto tiene que pesar un montón. Mirad el grosor que tiene cada una de las losas que tienen que colocar. Hay gente que me dice, porque le llamo a esto taquitos, es un nombre que he bautizado yo, y claro, como son adoquines, pues Jesús, se llaman adoquines, no se llaman taquitos. Bueno, pues cada uno le llama como quiera, pero a que me entendéis perfectamente. Pues ya está, no os pongáis bruscos conmigo, si es que es así de claro. No hay que ser serio al 100% en la vida, hay que darle un poquito de alegría a la vida, sí. Bueno, esta es la zona, mirad, como ya hay al fondo. Están colocando siempre con esa ventosa al vacío cada losa, porque es imposible, o bueno, tú puedes llevar entre dos personas, entre dos trabajadores, una losa de granito, pero al día siguiente olvídate de venir a trabajar porque ya tienes la espalda hecha a pedacitos, ¿eh? Sí, con todo lo que pesa eso, es súper importante ayudarnos de la maquinaria, que para eso la tenemos, aunque paguemos un extra, en este caso con la maquinaria, pues es súper importante, porque si no, la salud y el bienestar de los trabajadores empeora a pasos agigantados. Esa es la zona donde están trabajando ahora. A medida que van terminando, van arrastrando todo el trabajo hacia la zona del jardín, ya sabéis, jardín bautizado como Ruido Bernabéu. Ahí al fondo están colocando más taquitos, más adoquines. Ya sabéis que eso lo configuran y lo colocan de forma manual, un trabajo tedioso, pero muy bonito, porque vas pensando en el enfado que has tenido con tu mujer la noche anterior, y por lo tanto también pues es una manera de encontrarte contigo mismo, como si hicieses el camino de Santiago, pues igual, porque estás solo, aburrido, y colocas una a una todas estas piezas. Esto no se coloca con la máquina, eso lo coloca un trabajador uno a uno. Venga, seguimos avanzando. Madre mía, hoy estoy sentimental total. Venga, último vistazo. Ahí al fondo tenemos la excavadora que está desplazando todo ese escombro. La carretilla también ahí al fondo, que está ayudando a transportar todo ese escombro. Y ya pues lo demás lo conocéis. Colocación de losas de granito. Aquí ya han colocado las losas correspondientes a este lugar. Y ahí al fondo colocando los taquitos. Seguimos avanzando. Ya sabes, recuerda dejar el like y suscribirte. Me dan ganas de coger un taquito y comérmelo, porque me recuerda a los taquitos de jamón. Bueno, ahí va. Es que son unos cracks hasta llevando carretillas, ¿eh? Aunque bueno, tampoco es muy difícil, porque son hidrostáticas. Hidrostáticas es que son automáticas. Es decir, simplemente acelerar y frenar. Cuando quieres echar marcha atrás, le das a la palanca, como el Barcelona, le das al retroceso y le das a acelerar y retrocedes. Bueno, ya lo sabíais, ¿no? Bueno, como podéis observar, pantallas completamente apagadas, ¿eh? Pantallas completamente apagadas y no hay prueba alguna, ajuste alguno en el fondo norte. Lo que sí sabemos, lo que sí hemos visto y vimos en el día de ayer,
que es que aquí pestañeas y te lo pierdes, ya lo sabes, es que han vuelto a colocar andamios en este lugar. ¿Para qué? Para disimular el interior, sí, disimularlo, para pintarlo, para colocar todo ese panelado y trabajar en la antigua estructura del Clásic Bernabéu, del Estadio Santiago Bernabéu. Lo mismo, replicando todas esas actuaciones que han hecho en el fondo sur, bueno, que están haciendo más bien, hablando en presente. Ahí ya sabéis que han ido colocando el panelado, es más, ya están pintando, porque ya está totalmente tapado, ese color gris oscuro que van impregnando a toda esta estructura del antiguo Bernabéu. Seguimos avanzando hacia el lateral este. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. ¡Hey! Venga, no te vayas, que estamos muy cerca de ver el interior del Estadio Santiago Bernabéu, que sé que es lo que esperas, que sé que es lo que ansías, ver el interior, pero también es muy importante ver el exterior porque nunca sabes lo que puede suceder. ¿Por qué? Porque están las pantallas, y nunca sabemos cuándo podremos ver un encendido diferente al que hemos visto hasta ahora. Así os lo digo, por eso digo siempre que hay que ver el vídeo al completo, desde el segundo 1 hasta el último minuto, hasta el último segundo. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, ya lo he dicho, pero hay que reiterarse alguna vez para que la gente se entere de lo que hay, eso sí de claro, porque luego, que no me importa, pero luego se pregunta en el vídeo, a lo mejor lo he sacado en el vídeo y resulta que me viene una persona y me dice, oye Jesús, ¿por qué no están haciendo esto? Y a lo mejor lo he sacado en el vídeo. Lo que digo, no me importa, pero eso es claro indicio de que no se ha visto el vídeo al completo. Y hay mucha gente que a lo mejor me hace mucha gracia, porque cuando subo el vídeo, a los 2 minutos, me dice uno, gran vídeo, muchas gracias. Y el vídeo a lo mejor dura 30 minutos. Y en 2 minutos que acaba de subirse el vídeo, me dice muchas gracias por el vídeo. No, me dice gran vídeo por... A ver, que no pasa nada, yo la verdad que la intención es lo que cuenta, la intención es lo que cuenta, y yo siempre lo agradezco que estéis ahí apoyando, dando el like, viendo el vídeo, aunque no sea entero. Yo siempre recomiendo verlo entero, pero bueno, lo importante es que estéis ahí. Bueno, siguen los trabajos en la zona del palco de honor. Aquí está saliendo un camión con el contenedor ya completamente lleno, y ahí al fondo podemos ver todo el material que utilizan para los trabajos en el palco presidencial, que luego veremos en el interior. No os preocupéis, don't worry, and be happy. También sabéis que en estos días han estado trabajando en este lugar, en esta entrada al parking de la Plaza de Sagrados Corazones. La verdad que me llevé una sorpresa ayer al ver todos estos trabajos que están realizando aquí, no me lo esperaba, pero bueno, vuelven a concluir en este lugar. Ahí veis como con el mazo, que no es macizo, están colocando ya las baldosas correspondientes para volver a concluir los trabajos aquí. Ahí están colocando taquitos, esos adoquines que configuran también la entrada a la Plaza de Sagrados Corazones. Bueno, pues también vimos cómo estaban cerrando y cerraron el acceso al parking, al parking, y asomamos el dispositivo por encima de la valla, nunca a través, para ver la Plaza de Sagrados Corazones, la bonita y preciosa fachada y las puertas de acceso, que por cierto, no me he fijado antes, a ver si han colocado la pantalla que resta, la pantalla que falta por colocar en los alrededores, las zonas contiguas a la puerta 60. Es que no veo nada, Vale, ahí está, aún sigue faltando ese espacio, ese hueco por completar. Nada, de momento pues tendremos que seguir esperando, a ver si con un poquito de suerte se hace la semana que viene. Así que nada, modo gran angular desde la Plaza de Sagrados Corazones. Espero que os guste esta imagen y seguimos avanzando hacia el fondo sur. Aquí siguen transportando y desplazando palets, tirándolos de forma cuidadosa. Y aquí tenemos pues la entrada a los vehículos, que de momento pues no sé cómo está la verdad, pero esperemos que tenga buena pinta y se pueda habilitar cuanto antes. Esperemos, esperemos.
No me importaría pasar por ahí, la verdad, no me importaría. Pero no me van a dejar pasar, obviamente. Venga, seguimos avanzando, dejamos atrás el lateral este, dejamos atrás la plaza de Sagrados Corazones. Mira cómo disfruta del viaje en moto, ¿eh? Yo también quiero que me lleven en moto así, para disfrutar un poco del aire cálido de Madrid. Bueno, ya sabéis que aprovechando que no hay eventos venideros en los próximos días, pues están avanzando en el exterior, están avanzando en los interiores, sobre todo en las galerías internas y en el mismo interior del Estadio Santiago Bernabéu, dibujando y pintando una nueva silueta en la losa del terreno de juego, que es lo que vamos a ver mayoritariamente cada vez que accedamos al tour del Estadio Santiago Bernabéu. Todo eso para simular un terreno de juego y que la gente, los aficionados, cuando vengan, pues puedan ver un verde, aunque no sea el de hierba. Aquí, como podéis observar, siguen trabajando en la antigua estructura de la tienda. Ya sabéis que la demolieron al completo y que, bueno, hemos visto en los últimos días que ya empezaban a hormigonar en el interior, por lo tanto empieza la fase de construcción. Aunque bueno, escuchamos algún martillo que otro, pero ya sabéis que empieza la fase de construcción. Acabo de dar una bocanada de algún olor súper fuerte, algún material así inflamable, yo que sé, pero es que me ha sentado como una patada en el culo. Y yo no sé qué puede ser, la verdad. Pero ayer os dije, pasando por esta zona, que olía mucho, como si fuese a pintura o algún material que estuviesen impregnando por ahí. Y hoy me lo he comido. Es decir, hoy no ha entrado por la nariz, hoy ha entrado por la boca. Suena un poco raro, pero es así. Ahí podéis ver en la parte superior ese conducto para hormigonar. Ya sabéis, pues toda esta zona estará totalmente y completamente hormigonada para configurar y para crear ese suelo después de haber demolido en esa zona. Y cuando vuelva la actividad, cuando vuelvan los eventos, cuando vuelvan los partidos al Estadio Santiago Bernabéu, pues navegaremos por ese lugar para ver cómo va quedando. Dejamos atrás este corralillo, los New Jerseys, dejamos atrás el exterior y nos vamos al interior. Bueno, con esta imagen, este rótulo que tenemos en la entrada del Tour Bernabéu, accedemos al interior. El tour ya es otra cosa, ¿eh? Con todos los espacios que hay interactivos, las Champions, todo lo que hay ahora mismo, ya es increíble ver y visitar el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues vamos avanzando hacia la parte central de la fachada oeste. Ya sabéis que están colocadas estas estructuras, de momento sin novedad alguna. Ojalá dentro de poco veamos las letras de Bernabéu y el escudo del Real Madrid para colocarlo en la fachada, pero de momento pues parece que no ha llegado el día. Diferentes espacios para que puedas comprarte un perrito, un bollo, alguna bebida, y ya pasamos directamente al interior. Pasamos por aquí porque la gente acostumbra a quedarse justo en la zona de las escaleras para hacerse las fotos y está tapando una zona de evacuación, así que siempre esta suele estar más despejada. Así que nada, aquí estamos en el interior, hoy sábado 10 de agosto del 2024. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu, hoy sábado 10 de agosto del 2024. Os recuerdo que siempre podéis dejar el like de forma gratuita, suscribiros de forma gratuita y si queréis apoyar al canal de forma económica tenéis la opción de super sticker, super fans y donaciones, así que eso no obligo a nadie, tampoco obligo a lo otro, pero si lo hacéis, bienvenido sea y agradecido de la vida. Muchas gracias de verdad por los miembros premium que tenemos actualmente en el canal. Bueno, pues mismos grafismos en el videomarcador 360 grados, viendo la calidad absoluta que tienen las pantallas del videomarcador 360 grados. Vamos a bajar un poquito la mirada porque nos encontramos con las diferentes capas de pintura que están impregnando en la grada alta y grada baja de la grada animación, y también esta zona local, esta grada local que está justo colindante y contigua a la grada de animación. Esta es la grada de animación
y esta es la grada local también, donde se están ejecutando todos estos trabajos de pintura. No solamente tienen que dar una capa, como ya hemos visto en otras ocasiones, tienen que dar varias capas para que se asiente bien la pintura en el lugar. Ahí podéis ver cómo ya están dos pedazos de cracks a la orden, dando otra capa más. Yo creo que ya es la última, porque esa zona ya estaba pintada en el día de ayer, así que es muy importante dar todas estas capas para que la pintura no se vaya con facilidad. Es por eso que colocan tantas capas. Ahí podemos ver cómo se asoman esos espárragos para luego posteriormente colocar los soportes para la instalación y colocación de los correspondientes asientos en su debido lugar. Esos asientos que están acopiados justo aquí a la derecha, en esta grada alta y grada baja del fondo sur. Ahí los podéis ver. En cuanto terminen de pintar, pues rápidamente ya a colocar los nuevos asientos para prepararlos para el inicio de temporada, cuando juegue el Real Madrid aquí contra el Real Valladolid. Por cierto, el Real Valladolid que ha ascendido de segunda división, así que enhorabuena a los pedazos de cracks. Ahí podéis ver la cubierta completamente cerrada. Hoy sí se nota un poquito más el efecto invernadero, no sé por qué, pero hoy se aprecia un poquito más de humedad, calor en el interior con la cubierta cerrada. Ayer se estaba de maravilla, pero hoy no sé qué es lo que ha cambiado el clima. Podéis ver la cubierta completamente cerrada, los hidráulicos en su parte más inferior, ahí lo podéis ver. Así que la cubierta no está completamente cerrada del todo, con la estanqueidad que se necesita para los días de lluvia. Muy importante también para estos días que haya una correcta ventilación en el interior. Y de momento pues los dispositivos LED que tenemos acopiados, que tenemos instalados, no acopiados, en las cerchas, en la parte inferior de las cerchas, como podéis observar, pues no están encendidos. Ya hay muchas ganas. Creo que se estrenaron contra Osasuna. Antes de que empezase el partido estaban encendidos, ¿os acordáis? Pero luego cuando empezó el partido los apagaron. Así que esperemos que podamos ver ese show lumínico, ese show que va a haber antes de los partidos, pues cuanto antes, y que se sumen a la fiesta también los dispositivos LED. Está todo totalmente a la espera de que se configure completamente. Bueno, ya he visto la parte superior. Bueno, ahí tenemos las pantallas internas que están completamente apagadas. Estoy viendo que se están centrando sobre todo en la parte central del segundo anfiteatro del fondo norte. Pero seguimos por la parte del fondo sur. Hemos visto pues básicamente los trabajos de pintura que están realizando en esta grada alta y grada baja del fondo sur. Y ya si nos vamos a la losa del terreno de juego podemos ver cómo han ido acopiando todas estas plataformas que corresponden a la otra zona del terreno de juego, justo donde se está impregnando ese nuevo material para simular un terreno de juego. Hoy ya imagino que empezarán por este sector, por esta fila que tenemos justo aquí, porque ayer ya vimos que estaban, además se aprecia el color perfectamente de uno a otro. Ahí podemos ver cómo han echado ese material antideslizante que van echando a mano los pedazos de cracks en el día de ayer. Así que yo creo que está todo preparado para aquí ya comenzar con un nuevo color. Este color que ya tenemos en la losa del terreno de juego, en la parte más cercana al fondo norte. No es césped artificial, no es césped natural que se utilice y que se coloque supliendo el terreno de juego. Es un material que están echando justo la losa del terreno de juego para, lo que digo, pues disimular un poco que está el césped metido en el hipogeo, en el invernadero, y que a la hora de que los aficionados entren al Estadio Santiago Bernabéu puedan ver algo lo más parecido a un terreno de juego, en este caso pues en su debido lugar. Aquí está todo el material, las pulidoras, esas pulidoras que ya parece que han acabado, porque creo, bueno, no han acabado porque ahí todavía está la losa con el mismo color que hace una semana. Así que ahí todavía tienen que seguir tratando todo ese lugar y luego pintar de color verde, como están haciendo en la parte norte. Por cierto, trabajo costoso, trabajo costoso y trabajo en el que no tardan 2 horas, tardan bastante.
yo creo que perfectamente cada capa que están dando a cada sector están un día, por lo menos. Primero pintan, bueno, primero están puliendo, luego impregnan de ese material antideslizante la pintura, ese color blanco que estamos viendo, y ya por último lo que parece que hacen es ya impregnar este color verde, que la verdad que es muy bonito. Quizá un poquito más suave, un poquito más claro hubiera sido lo ideal, pero ya da otra sensación cuando entras al terreno de juego. Y a ver si con un poquito de suerte podemos ver cómo avanzan en este nuevo sector, porque ahora mismo están los pedazos de cracks almorzando. Así que vamos a seguir aprovechando a grabar otras zonas, y en el momento en el que se pongan a trabajar después de haber descansado y haber comido para coger energías, pues vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y vemos cómo echan ese material verde que están echando en la losa del terreno de juego. Así que venga, seguimos, vamos al lateral este, porque allí también están ejecutando muchos trabajos, empezando por la parte inferior. Ya sabéis, esa zona entre los banquillos y ese espacio VIP, quitaron los asientos correspondientes. Parece que hay otro cambio de huella, parece que tenemos más trabajos en ese lugar, al igual que tuvimos en la zona de los banquillos, esa visera que fue mordida en los extremos, justamente aquí, y también en la parte norte. De momento no hay novedades al respecto, así que presuntamente tenemos, o vamos a tener, los mismos banquillos, al menos para el inicio de temporada. También hemos visto trabajos en la zona del palco de honor, solamente en esta no podemos ver el interior. Ojalá poder ver el interior, pero no tenemos acceso. Pero ahí podéis ver los paneles de encofrado que se están colocando y que se han colocado en las diferentes filas del palco presidencial. Ya aquí han colocado los correspondientes asientos, así que parece ser que han terminado en ese lugar. Si subimos un poquito más, además los trabajos del palco presidencial los vemos también en los exteriores, viendo justamente en el acceso cómo aprovechan a copiar todo el material, también todos los escombros que van sacando del interior. Aquí podéis ver el pasillo, cómo se ha ensanchado, se ha ampliado. Debe ser que era pequeñito, era muy estrecho para el correcto acceso de los aficionados por este lugar. Parece ser que los jefes de obra han visto que se tiene que modificar esos pasillos, y es por eso que en este parón se está aprovechando a hacerlo. A falta de colocar también las balizas correspondientes, esas balizas de iluminación obligatorias ya por normativa, que se han colocado y que se han ido colocando en los diferentes pasillos del Estadio Santiago Bernabéu. Ese color verde esperanza que se ve cuando el Bernabéu está totalmente oscuro, que da una sensación muy pero que muy bonita al interior del Estadio Santiago Bernabéu, algo que nunca se había visto aquí en el mejor estadio del mundo. Así que también vimos cómo en el día de ayer quitaban estos asientos contiguos a los trabajos de los pasillos. Veremos a ver qué es lo que van a ejecutar. Hoy pues no tenemos movimiento en la zona, a lo mejor aprovechan y pintan todo ese lugar porque parece que está un poquito deteriorado. Debe ser que no se ha dado las capas suficientes, como están haciendo en la grada alta y grada baja del fondo sur, pero han quitado los asientos y veremos a ver qué es lo que van a hacer en los próximos días. Y aquí igual, han quitado los asientos y bueno, en cuanto veamos movimiento, en cuanto veamos trabajadores y qué es lo que están haciendo, lo comentamos aquí en el canal. Huele a marisco, están haciendo marisco o algo, porque huele muy rico. Bueno, aquí podéis ver cómo han empezado a trabajar en este espacio que es lateral de la zona de prensa, justo entre el tercer y cuarto anfiteatro. Ahí podéis ver cómo han empezado a cerrar con las tapias, esos muros, esas paredes que cerrarán todo ese lugar, donde empezaron y comenzaron a trabajar y a realizar todos esos trabajos en la parte norte, justamente en esta zona de aquí. Esta zona que a día de hoy está totalmente tapada, pero hemos visto en los últimos vídeos aquí en el canal y en los últimos días
cómo empezaban a cerrar también con ladrillos todas esas tapias, todas esas paredes, cerrando todos estos espacios. Ahí se ven, por ese pequeño hueco se ven los ladrillos, se ven las nuevas tapias, y ahí tenemos movimiento con ese trabajador que está pues navegando por esos interiores. Cuando empiece la temporada pasaremos por ahí para ver cómo lo van dejando. Mira, qué bonito el videomarcador. Antes de que se me olvide, volvemos a sacar el Skybar Bernabéu. Las últimas veces vimos cómo colocaban una lona en este lugar. Debe ser que estaban trabajando en esas mamparas que tenemos en imagen ahora mismo, pero en el día de hoy, hasta incluso en el día de ayer, vimos completamente apagado o apagadas todas esas luces que hay en su interior, y que muchas veces hemos visto las diferentes pruebas que se han ido realizando en su interior. Y ojalá, y lo que digo en todos los vídeos, para el primer partido de Liga aquí en el Estadio Santiago Bernabéu veamos ya la inauguración de este espacio, de este gran espacio que tendrá discoteca, espacios VIP y demás. Así que bueno, vamos a ver en los próximos días. Aquí está este pedazo de crack limpiando, o al menos aspirando todo ese material sobrante, y dentro de muy poquito veremos cómo están trabajando ya en ese sector, ya en la parte central. Tenemos muchas ganas, al menos yo, de ver cómo impregnan ese color verde a este sector, que parece que ya está totalmente listo y preparado para recibir ese material. Qué cosas, ¿eh? Yo la verdad es que esto no me lo esperaba, pero lo que digo, siempre ocurre algo en la obra del Estadio Santiago Bernabéu, por eso digo que hay que ver los vídeos desde el principio hasta el final. Vamos real. Bueno, lo que decíamos en el vídeo de ayer, han ido desplazando, han ido corriendo todos los paneles de encofrado de oeste a fondo norte, hasta llegar, tienen que llegar hasta este sector de aquí. Y ahí podéis ver, una vez que van terminando de encofrar, de hormigonar, para cambiar la huella de estos sectores del segundo anfiteatro del fondo norte, pues ahí podéis ver cómo van ya quitando todo ese encofrado para proceder a realizar la imprimación correspondiente y a pintar en todo ese lugar. Pintar al igual que el color que tenemos en las diferentes zonas del bowl del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí lo podéis ver, de ese color gris que se va dibujando en el interior. Lo dicho, ahí podéis ver cómo han ido quitando los paneles de encofrado. Está la huella realizada en ese lugar y ya lo están ejecutando en esta parte, ya en la zona central del segundo anfiteatro, donde ahí podéis ver que es indispensable, muy importante, colocar los ladrillos para el cambio de huella. Luego hormigonan, dejan todo asentado y también esperan un par de días para que seque bien y poder imprimir y pintar como se ha hecho y como se va a hacer en el segundo anfiteatro de lateral oeste y fondo norte. Así que vamos a hacer una pasada rápida para que veáis todo lo que están haciendo aquí. Hasta incluso podemos ampliar un poquito más para que veáis cómo después de los paneles de encofrado y después de hormigonar los van quitando, ya habiendo realizado el cambio de huella. Y yo creo que ya la semana que viene podremos ver claros avances, podremos ver cómo empiezan a pintar, sobre todo en el segundo anfiteatro del lateral oeste, esa zona que veremos ahora desde la línea de palcos que hay en el fondo sur, porque os recuerdo que empezaron en ese lugar, por lo tanto están más avanzados que en estas zonas que estoy mostrando ahora mismo del fondo norte. Creo que están preparando la máquina. Así que, aunque bueno, mira, es que son máquinas dirigidas con un mando a distancia, mira. Esta es una pulidora que está conectada a esta máquina. Ostras, es que se nota mucho, huele mucho al material que están echando, a resina. Están
echando ese material y huele demasiado. Pero ahí podéis ver cómo están ahora mismo trabajando en este lugar. Y veremos a ver si tenemos suerte y vemos cómo empiezan a pintar también toda esta zona. Aunque bueno, no veo a nadie, a lo mejor necesitan 1 o 2 días más para empezar con este sector. Pero bueno, vamos a tener fe y vamos a esperar hasta el final. También podemos ver cómo han ido colocando los asientos correspondientes a la zona de salida y entrada para los eventos que hemos tenido en el Estadio Santiago Bernabéu. Aquí todavía no se han puesto porque están pintando justo en la grada alta y grada baja del fondo sur para no estropear, para no perjudicar a los asientos. Y aquí podéis ver lo mismo que el día de ayer, como no todos los asientos están totalmente anclados, faltan unos pocos por anclar, pero bueno, eso se hace rápidamente porque el soporte ya está en su debido lugar. Bueno, pues parece que hoy no van a impregnar de ese color verde en ese sector que ya está prácticamente preparado. Debe ser que están esperando a que se seque, así que es posible que a lo mejor esta tarde empiecen con ello o ya mañana. Pero bueno, lo que están aprovechando es a aspirar todo ese material sobrante en estos sectores, preparando los trabajos de los próximos días. Desde este lugar se ve perfectamente todos los trabajos que están ejecutando en los accesos, en los vomitorios, colocando estos paneles de pladur, parece que es, y que bueno, lo han ido haciendo a lo largo de toda esta línea de palcos que hay entre el tercer y cuarto anfiteatro. Lo han dejado pausado. Bueno, chicos, mirad, aquí ya han empezado a pintar, han empezado a pintar estos sectores del lateral oeste. Ahí vemos cómo se asoman los espárragos, los pasamanos completamente tapados y protegidos para que no se pinten. Y ya pues imagino que en el día de hoy irán arrastrando todo ese trabajo hacia la parte del fondo norte, porque la imprimación está echada en estos sectores que tenemos ahora mismo en pantalla. Así que este fin de semana, si siguen trabajando en el día de hoy y mañana, podremos ver ya toda esta zona pintada, al menos estos sectores de la parte central del segundo anfiteatro del lateral oeste. Así que muy buenas noticias, mira, todos los pasamanos colocados y ya solamente queda pintar en el lateral oeste. Ahora ya a centrarse en el fondo norte. Mirad, ahí están preparando los cubos. Van a empezar a pintar ya este sector. Menos mal que lo he visto ahora a la que me iba. Pero mira, esa es la máquina que esparce todo ese material. Ahí está la carretilla para llevar esos cubos. Y en breve empezarán ya a pintar este nuevo sector. Ahí están preparando todos los cubos. Pues muy bien. Y allí habían dejado otra máquina. Han dejado el ventilador ese para que se seque cuanto antes el sector que ya han trabajado. Mira, ahí están los cubos. Eso de ahí es para llevar los cubos, para no llevarlo en volandas, que parece que no, pero un cubo lo puedes llevar, pero al cabo del día te pesa un montón ya y te jode la espalda. Bueno, pues con esa máquina van a empezar a esparcir esa pintura verde. Así que como siempre te invito a que te suscribas, le des al like al vídeo y que, muy importante, actives la campanita para que YouTube te avise de los vídeos y directos que vamos haciendo. Como he dicho al principio, yo todos los días entro aquí pagando la entrada del Tour Bernabéu, por lo tanto si alguien quiere pues aportar alguna donación, pues bienvenida sea. De verdad que muchas gracias, y también muchas gracias a los miembros premium que están actualmente en el canal. Nos vemos mañana, volveremos aquí, así que no te vayas muy lejos. ¡Hala Madrid!